Bienvenidos y bienvenidas un día más a vuestro canal favorito donde desentrañamos todos los secretos del mundo del espectáculo turco y más. Hoy tenemos un vídeo que prepárense porque la información que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta. ¿Recuerdan a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Claro que sí. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama y, que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos en la pantalla. Hoy vamos a hablar de ellos, pero no precisamente para recordar sus momentos más románticos. No, hoy vamos a sumergirnos en algo mucho más impactante. El título ya lo dice todo, Hande en shock. ¿Qué le pasó a Kerem? La razón te dejará sin aliento. Y vaya que lo hará. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje está por comenzar. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de enterarse de todos los chismes, las noticias y las curiosidades del mundo del espectáculo turco, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Además, su apoyo es súper importante para que yo siga trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben. Suscríbanse, denle like y comenten. Vamos a crear una comunidad súper cool aquí. Bien, ahora sí, entremos en materia. Como les decía, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación, como todos sabemos, fue un torbellino de emociones. Pasaron de compañeros de trabajo a amigos, luego a algo más, y finalmente, a una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Hande está en shock? ¿Y cuál es la razón que, según el título, nos dejará sin aliento? Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos el furor que causó Senkalkam. La química entre Hande y Kerem era innegable. La gente se enamoró de Eda y Serkan, sus personajes, y también de ellos como pareja. Y claro, cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, la euforia fue total. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes súper tiernos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Todo parecía un cuento de hadas. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Empezaron a surgir rumores de problemas, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo habladurías, que los medios estaban exagerando. Pero lamentablemente la confirmación llegó, Hande y Kerem habían terminado. La noticia obviamente fue un shock. La gente se preguntaba qué había pasado. ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja tan querida a separarse? Las especulaciones fueron muchas. Se habló de celos, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas. Pero la verdad verdadera, solo la saben ellos dos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque recientemente han salido a la luz algunos detalles que podrían darnos una pista de lo que realmente sucedió. Y es que, según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer en un principio. Al parecer, hubo una fuerte discusión entre Hande y Kerem, una discusión que terminó en gritos y reproches. ¿El motivo de la discusión? Aquí viene la parte que, según el título, los dejará sin aliento. Prepárense. El detonante de la pelea, al parecer, fue una propuesta de matrimonio. Sí, así como lo oyen. Kerem, supuestamente, le propuso matrimonio a Hande. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Hande estaría en shock ante una propuesta así? Pues bien, la respuesta es un poco más compleja de lo que parece. Resulta que Hande, aunque amaba a Kerem, no se sentía lista para dar el siguiente paso. Ella, en ese momento, estaba enfocada en su carrera, en sus proyectos personales. No quería atarse a un compromiso tan grande, al menos no todavía. Y aquí es donde entra en juego la personalidad de Kerem. Él, al parecer, es un hombre muy tradicional, con ideas muy claras sobre lo que quiere en la vida. Él veía en Hande a la mujer de su vida y quería construir un futuro con ella. La propuesta de matrimonio, por lo tanto, era una muestra de su amor y de su compromiso. Pero Hande, al rechazar la propuesta, hirió profundamente a Kerem. Él se sintió rechazado, incomprendido. Y ella, por su parte, se sintió presionada, agobiada.
La situación se volvió insostenible y, lamentablemente, la relación llegó a su fin. Ahora bien, es importante aclarar que esta es solo una versión de los hechos. Como les decía, la verdad completa solo la saben Hande y Kerem. Pero esta información, que ha salido a la luz recientemente, nos da una idea de lo que pudo haber sucedido entre ellos. Y volviendo al título del vídeo, ¿por qué Hande estaría en shock? Pues bien, según algunas fuentes, Hande se enteró hace poco de que Kerem, después de la ruptura, estuvo muy afectado. De hecho, se dice que cayó en una profunda depresión y que le costó mucho superar la separación. Esta información, obviamente, impactó a Hande. Ella no se imaginaba que Kerem hubiera sufrido tanto. Y aunque ya no están juntos, le duele saber que su decisión le causó tanto dolor. Así que ahí lo tienen. Esta es la razón por la que Hande estaría en shock y la razón que, según el título, los dejaría sin aliento. Una historia de amor que terminó en desamor, una propuesta de matrimonio rechazada y un doloroso proceso de superación. Una historia que sin duda nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que a veces, por mucho que queramos a alguien, las circunstancias no son las adecuadas para construir un futuro juntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis hermosuras. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya dejado pensando. Recuerden que esto es solo una versión de los hechos y que la verdad completa solo la conocen Hande y Kerem. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Gracias por su apoyo, por su cariño y por sus comentarios. Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido para este canal. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que seguiré trayéndoles contenido de calidad, con todos los chismes, las noticias y las curiosidades del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero, esperen. Aún hay más. La historia de Hande y Kerem es mucho más compleja y llena de matices de lo que parece a simple vista. Profundicemos un poco más en los detalles y desentrañemos algunos secretos que quizás no conocían. Para empezar, es importante entender el contexto en el que se desarrolló su relación. Senkalkapm fue un fenómeno global, una serie que arrasó en ratings y que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. De repente se encontraron en el centro de atención mediática, con millones de fans siguiéndolos a cada paso y con una presión enorme por mantener una imagen pública perfecta. Esta presión, sin duda, afectó su relación. Cada movimiento que hacían era analizado, cada palabra que decían era interpretada. No podían tener una cita normal sin que los paparazzi los persiguieran, no podían publicar una foto en redes sociales sin que generara un sinfín de comentarios y especulaciones. Era como vivir en una burbuja con el mundo entero observándolos y juzgándolos. Además, la serie en sí misma también influyó en su relación. Interpretar a una pareja romántica durante largas jornadas de rodaje puede ser muy intenso. Las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan y es fácil confundir los sentimientos. En el caso de Hande y Kerem, la química que transmitían en pantalla era tan real que muchos pensaban que su relación era una extensión de la de sus personajes. Pero la realidad era mucho más compleja. Hande y Kerem eran dos personas diferentes, con sus propias personalidades, sus propios sueños y sus propias expectativas. Y aunque se amaban, también tenían diferencias. Diferencias que con el tiempo se fueron haciendo más evidentes y más difíciles de superar. Volviendo al tema de la propuesta de matrimonio, es importante analizar las razones por las que Hande no se sentía lista para dar el siguiente paso. Como les decía antes, ella estaba muy enfocada en su carrera. Después del éxito de Senkalkapm, Hande recibió muchas ofertas de trabajo y quería aprovechar al máximo esta oportunidad. Quería demostrar su talento como actriz y explorar nuevos roles. No quería que la vieran solo como la novia de Kerem Bürsin. Además, Hande también tenía aspiraciones personales. Quería viajar, aprender idiomas, involucrarse en causas sociales.
Quería vivir la vida al máximo y no sentía que era el momento de sentar cabeza y formar una familia. Ella creía que aún era joven y que tenía mucho por explorar antes de comprometerse a un matrimonio. Por otro lado, Kerem tenía una visión diferente. Él también estaba enfocado en su carrera, pero también valoraba mucho la estabilidad y la familia. Él creía que Hande era la mujer de su vida y quería construir un futuro con ella. Él veía el matrimonio como una forma de consolidar su amor y de crear un hogar juntos. Esta diferencia de visión, sin duda, generó tensiones en la relación. Hande sentía que Kerem la estaba presionando para hacer algo que no quería hacer, mientras que Kerem sentía que Hande no lo estaba tomando en serio y que no valoraba su amor. La discusión que precedió a la ruptura fue, según fuentes cercanas a la pareja, muy intensa. Se dijeron cosas hirientes, se reprocharon errores del pasado y se pusieron en duda los sentimientos del otro. Fue una explosión de emociones contenidas durante mucho tiempo. Después de la ruptura, ambos sufrieron mucho. Kerem, como les decía antes, cayó en una profunda depresión. Se aisló del mundo, dejó de trabajar y se refugió en sus amigos y familiares. Le costó mucho aceptar que la relación había terminado y que la mujer que amaba ya no estaba a su lado. Hande, por su parte, también sufrió, aunque lo demostró de manera diferente. Ella siguió trabajando, se mantuvo activa en redes sociales y trató de mostrar una imagen de fortaleza y optimismo. Pero por dentro también estaba destrozada. Le dolía haberle causado tanto dolor a Kerem y se sentía culpable por no haber podido corresponder a su amor. Con el tiempo, ambos lograron superar la ruptura. Kerem volvió a trabajar, empezó a salir con amigos y se abrió a nuevas experiencias. Hande siguió enfocada en su carrera y también se permitió disfrutar de la vida. Sin embargo, la herida de la ruptura nunca se cerró por completo. Ambos guardan un recuerdo agridulce de su relación. Recuerdan los momentos felices, los viajes juntos, las risas y el amor que se profesaban. Pero también recuerdan las discusiones, las diferencias y el dolor de la separación. Y aquí es donde entra en juego la información que ha salido a la luz recientemente y que ha dejado a Hande en shock. Al parecer, Hande se enteró de que Kerem, durante su proceso de superación, escribió un diario en el que plasmaba sus sentimientos más profundos y sus pensamientos más íntimos sobre la relación. En este diario, Kerem confesaba que nunca había amado a nadie como amó a Hande. Que ella era la mujer de sus sueños y que no podía imaginar su vida sin ella. También admitía que la propuesta de matrimonio fue un error, que no debió haberla presionado y que debió haber respetado sus tiempos y sus decisiones. Pero lo que más impactó a Hande fue descubrir que Kerem, en su diario, también expresaba su deseo de volver a estar juntos algún día. Que a pesar de todo el dolor y la decepción, seguía amándola y que no perdía la esperanza de que el destino los volviera a unir. Esta información, obviamente, removió muchas emociones en Hande. Se sintió culpable por haberle causado tanto dolor a Kerem y se dio cuenta de que quizás no había valorado lo suficiente su amor. También se sintió confundida porque, aunque ya había pasado mucho tiempo desde la ruptura, seguía sintiendo algo por él. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Volverán Hande y Kerem a estar juntos? ¿O seguirán cada uno su propio camino? La respuesta, como siempre, solo la saben ellos dos. Pero lo que sí es cierto es que su historia de amor, con sus luces y sus sombras, seguirá dando que hablar por mucho tiempo. Así que ahí lo tienen, mis hermosuras. Una historia llena de amor, de desamor, de sueños rotos y de esperanzas renovadas. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.